Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. Pareciera esta una discusión del siglo pasado. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos en la Ley de Trata de Personas, hubo al final, en la estructuración del dictamen, una adecuación que pareciera una adecuación sin importancia. Se cambia el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de trata, que pueden tener muchísimas consecuencias, desde enfermedades hasta embarazos no deseados, y sobre todo el daño emocional y el daño a la libre determinación sexual y de las personas, a una frase: los derechos de salud sexual y reproductivos. Pareciera que esto no tiene gran importancia, pero para eso hay que tener muy claro a qué nos referimos con los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos incluyen ya los derechos a la salud, pero también tienen que ver con el pleno derecho a la integridad del cuerpo, el derecho a la educación y la información en la sexualidad, el derecho a explorar la propia sexualidad de las personas sin miedo, vergüenza, falsas creencias y culpas, el derecho a expresar la sexualidad independientemente de la reproducción, el derecho a decidir si se quiere o no tener hijos y cuándo, el derecho a la vida, a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo, el parto o enfermedades sexuales relacionadas, el derecho a la salud sexual, para lo cual se requiere acceso a toda la información sobre la sexualidad y la salud, educación y servicios confidenciales de la más alta calidad. En sí, el derecho a la sexualidad es nuestros derechos individuales a desarrollarnos sexualmente como mejor nos parezca. Sin embargo, el derecho a la salud sexual y reproductiva solamente tiene que ver con el acceso a la salud y los programas de gobierno que el Estado mexicano ofrezca. Es decir, si en algún lugar, haciendo referencia a quien me antecedió en la palabra, no se permite a las mujeres poder decidir o no sobre la interrupción de un embarazo en los tiempos marcados por la ciencia y por la ley, entonces ya las personas víctimas de trata no podrán acceder a ese derecho a la salud sexual y reproductivo. ¿Por qué? Porque lo marcan las políticas públicas. El derecho a la salud sexual y reproductiva está marcada por la línea casi moral que marque el Estado y no con las individuales. Nos parece un gran retroceso. Nos parece que esto nos lleva a un debate entre conservadores y liberales que ya no debería de existir en estos tiempos, porque el reconocimiento de que las personas podemos determinar abierta y claramente cómo llevar nuestra sexualidad y nuestra vida sexual está ahí, está presente y está en todos los países evolucionados y democráticos de este país. Venir aquí a darnos golpes de pecho no soluciona nada. Somos legisladores, no marcamos la moral ni la religión de este país, porque debemos de representar a todos y todos los mexicanos, los que piensen igual o diferente a nosotros. El hacer esta adecuación limita los derechos de las víctimas de trata a solamente estar supeditados a lo que diga el Centro de Salud y las políticas públicas en este tema. Yo hago un llamado a que se vuelva al dictamen original y que se diga que se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las personas y no hacer la mochada de poner aquí derechos a la salud sexual y reproductiva. Eso no ayuda a nadie y no ayuda en nada. Finalmente, nosotros no vamos a determinar lo que las personas hacen o no con su sexualidad. Yo, igualmente, señor presidente, solicitaría que esta reserva se vote aparte, porque ya estaba además consensada en la comisión y con los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Voy a consultar a la Asamblea, como lo establece el artículo 108, pero primero pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Aguilar. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha la reserva de la diputada Aguilar.